Mi nombre es Camila Córdoba Medina y esta es mi reflexión. Para iniciar, mi subtema es ¿cómo afecta la falta de servicio de Internet en zonas rurales? La primera pregunta, ¿qué sabes ahora que no sabías al inicio? Bueno, en mi caso he aprendido que la educación en la zona rural no es tan beneficiada como en una ciudad, por ejemplo Lima. También que hasta el día de hoy no se encuentra una solución eficiente para los estudiantes que residen en zonas rurales. La segunda pregunta, ¿cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico? Bueno, como sabemos, la búsqueda de fuentes confiables es una gran ayuda para buscar información de calidad. En mi caso me ayudó mucho en buscar información de mi subtema, ya que busqué en más de una red social. El texto multimodal nos ayuda a obtener información más importante y sobre todo compartir un buen contenido hacia el público. Tercera pregunta, ¿cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de su subtema? En mi caso, el texto multimodal que más me cautivó y llamó la atención fue el de mi compañero Sebastián Gavidia, ya que su información es muy breve y corta, y aparte de eso pude aprender en la manera de cómo el centralismo limeño sigue afectando mucho. Mi nombre es Sebastián Gavidia y esta es mi reflexión acerca de mi subtema ¿cómo afecta el centralismo limeño en la educación rural? Con respecto a la primera pregunta, nunca me había planteado qué tan negativo puede llegar a ser el efecto del centralismo en la educación rural, pero durante la evaluación de este trabajo me di cuenta de lo dañino que puede llegar a ser. A su vez, desconocía la calidad de infraestructuras que poseían los centros educativos en las zonas rurales, creyendo que al estar encargado el Estado de la educación rural, la corrupción de todos los centros educativos iban a ser por parte de ellos, dándome cuenta que en su mayoría son las mismas comunidades las que se encargan de su construcción. Por último, desconocía el enfoque erróneo que tiene el Estado para solucionar problemas entre las brechas educativas. Conocía acerca entre esa diferencia de calidad entre las zonas urbanas y rurales, pero desconocía el porqué de unas propuestas del Estado no aportaban o no cerraban esa brecha. Con respecto a mi pregunta número 2, las fuentes confiables aportan muchísimo cuando se busca ser un ciudadano crítico, ya que la información que brindan esas fuentes da lo más cercano a la objetividad, por lo tanto a lo crítico. A su vez, su búsqueda es un tanto conflictiva, ya que muchas páginas de información falsa o alterada se camuflan entre las fuentes verídicas. Con respecto al texto multimodal, este apoya la digestión de contenido abundante y que para los consumidores lo consideren aburrido o tedioso de leer. Con respecto a mi última pregunta, el texto multimodal que más me ha ayudado fue el de mi compañera Camila Córdoba, ya que ella hace un gran trabajo en explicar de forma corta, creativa y concisa su tema, evidenciando aún más las faltas que poseían los alumnos en las zonas rurales. Hola, mi nombre es Joseph Manuel Chinjanco y esta es mi reflexión. Mi subtema es, ¿qué tan efectivas fueron las medidas que tomó el Estado con respecto a la educación durante tiempo de pandemia en provincias del Perú? Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué sabes ahora que no sabías al inicio? Después de una exhausta investigación he aprendido dos puntos importantes. Ahora sé que la brecha de educación rural solo se agudizó con la llegada del COVID-19. Esta brecha ya existía desde hace bastantes años. Y como segundo punto importante, aprendí de que el Estado no tiene ni tuvo medidas para controlar este problema. Nunca ha tenido un plan de contingencia contra situaciones así para la educación en zonas de provincia. Segunda pregunta, ¿cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico? Bueno, al hablar de búsqueda de fuentes confiables, obviamente estamos insinuando, oyendo, dirigiéndonos a ser un ciudadano crítico, ya que al buscar información 100% comprobada y de fuentes académicas, estamos aportando, nos estamos nutriendo en conocimiento para poder aportar, escribir y compartir información 100% verídica y 100% comprobada. Y bueno, la publicación de un texto multimodal nos ayuda a que nuestro texto llegue a mucho más público, que no sea aburrido, que no sea simplemente como un periódico al cual no va dirigido exactamente para el público al que nos referimos. Y con este tipo de texto ayudamos a que toda la información recaudada de fuentes llegue hacia la juventud, que es importante que se informe de estos temas.
Y como tercera pregunta y última, ¿cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de su subtema? Bueno, el texto que me ayudó a comprender más y considero que es bastante importante, por así decirlo, leerlo antes de leer el de todo el grupo, es el de mi compañero Sebastián Gavidia, ya que explica muchos puntos importantes a entender y a conocer para entender los demás textos. Por ejemplo, el mío, en este texto habla del centralismo, de cómo afecta la educación, habla de diferentes puntos de por qué la educación en provincia está como está. Y bueno, eso sería todo. Bueno, yo soy Jairo Alegría y mi subtema es ¿por qué los niños de las zonas rurales tienen la necesidad de trabajar y estudiar? Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué sabes ahora que no sabías al inicio? Bueno, son 3 puntos. Por ejemplo, ahora sé cuáles son realmente los motivos de que los niños en zonas rurales trabajen. Bueno, sabemos que principalmente se debe a la economía familiar y a todos los deberes que tienen que hacer en casa. ¿Qué más? Aprendí que hay organizaciones centradas en su apoyo, claro, como el ejemplo del UNICEF. Y también sé que hay que ser agradecidos por poder estudiar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros somos privilegiados por poder tener el estudio, pero hay niños que no tienen esta posibilidad. Segunda pregunta. ¿Cómo la búsqueda de fuentes confiables y la publicación de un texto multimodal te han permitido ser un ciudadano crítico? Bueno, las fuentes confiables son un gran medio para llegar a pasar a ser un prosumidor a un ciudadano crítico. ¿Por qué? Porque nos facilitan la transmisión de información que sea verídica. Con respecto a los textos multimodales, estas son una herramienta que nos facilita la transmisión de información para procesar y asimilar con el fin de inculcar curiosidad en los lectores para que ellos puedan investigar más acerca de los temas que se trabajen o que se expongan. Y como tercera pregunta, ¿cuál es el texto multimodal de tus compañeros que te ha permitido aprender más acerca de su subtema? Bueno, con respecto yo voy a elegir el texto multimodal de mi compañero Joseph Chin. ¿Por qué? Porque brinda un diseño demasiado creativo y esto puede llamar la atención de los lectores para que sigan leyendo. Además, posee una información muy completa. Aunque presente contenido de más, es necesario y muy útil tener toda esta información para un total entendimiento de su subtema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.